Podemos preguntarle cualquier cosa que nos estará contestando con la inteligencia artificial. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión estaremos probando ChatGPT en la PC y probaremos si realmente funciona como tanto dicen. Lo que haremos será dirigirnos a nuestro navegador, ya sea Chrome, Opera, Brave, etc. y escribiremos ChatGPT. Nos dice que ChatGPT es una aplicación de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI, que se especializa en diálogos. En simples palabras, es un programa con inteligencia artificial que contesta a nuestra pregunta por mensaje. Entonces ingresaremos a la página. Una vez aquí nos da la opción de iniciar sección o de registrarnos. En este caso vamos a empezar desde cero, así que nos registraremos. Voy a traducir la página ya que está en inglés. Nos dice que para crear una cuenta primeramente necesita de una dirección de correo electrónico. Cabe aclarar que puede ser que nos envíe algún código a ese correo, así que tiene que ser un correo real. También podemos iniciar por Google, ya dependerá de ustedes. Agregaré mi correo. Luego presionaremos en continuar y nos pide para agregar un password, que sería una contraseña. Presionaremos en continuar. Nos dice para confirmar el correo electrónico, el que utilizamos aquí. Es simplemente ir al mensaje y presionar en confirmar. Actualizamos la página y ahora nos dice para agregar un nombre y un apellido y el cumpleaños o nuestra fecha de nacimiento. En este caso pondré el nombre de Haki, como apellido Haki también, una fecha de nacimiento. Luego presionaremos en continuar. Ahora nos pide para confirmar nuestro número de teléfono. En este caso, como estoy en Paraguay, el código es +595. Por seguridad lo censuraré y presionaremos en enviar código. Antes de enviarse el código nos pide para verificar si somos humanos, así que presionaré en comenzar. Simplemente debemos apuntar el animalito a donde indica la mano. Listo, verificación terminada. Ahora agregaremos el código que nos llegó en el número que agregamos. Y automáticamente, después de agregar el código, ya ingresaría aquí a la página principal. Como pueden ver, es ChatGPT 3.5. Podemos preguntarle cualquier cosa que nos estará contestando con la inteligencia artificial. Como pueden ver, empieza a contestar dependiendo de lo que le preguntemos. Realmente es muy útil. El único problema que podría tener este programa es que no tiene acceso a información en tiempo real. Esto incluye la hora, su capacidad de búsqueda y de conocimiento. Se detuvo en septiembre de 2021, o eso es lo que nos informa luego el programa.
Por ejemplo, si le pregunto quién es Quiñonejac Infor, no me da un resultado útil a esta búsqueda, ya que en esta época de 2021 todavía no existía ningún canal llamado Quiñonejac Infor. Como pueden ver, el programa posee dos modalidades, el ChatGPT 3.5 y el ChatGPT 4. Este último es de paga. Para que entiendan mejor, estaré traduciendo al español. Como pueden ver, nos da el ejemplo de qué puede hacer ChatGPT. Como mencioné hace rato, el ChatGPT es de paga. Entonces voy a traducir esto un rato. El plan de gratuidad nos da acceso al modelo GPT 3.5. Su velocidad de respuesta es estándar y la actualización periódica del modelo en sí tampoco está muy actualizado. En el otro caso, el ChatGPT 4, que sería el ChatGPT Plus, tiene acceso a ChatGPT 4, el modelo más capaz, velocidad de respuesta más rápida y acceso exclusivo a funciones beta como navegación, complemento, intérprete de código. En sí tiene su punto fuerte y su punto débil. Realmente es muy interesante que la inteligencia artificial pueda contestar de este método. Y bueno, hasta aquí lo dejo por hoy. En un próximo vídeo estaré trayendo dos IA poniendo a prueba cuál es mejor. Así que suscríbete, dale like y compártelo con que tú más quieras. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.